Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Primera parte, 2. Una noche, a eso de las 11, los despertó el ruido de un caballo que se detuvo justo en la puerta. La criada abrió el tragaluz del desván y habló un rato con un hombre que permanecía abajo, en la calle. Venía a buscar al médico, traía una carta. Nastasia bajó las escaleras tiritando y abrió la cerradura y los cerrojos, uno tras otro. El hombre dejó el caballo y, siguiendo a la criada, entró inmediatamente tras ella. Del interior de su gorro de lana con borlas grises sacó una carta envuelta en un trozo de tela y se la presentó atentamente a Charles, que se apoyó de codos en la almohada para leerla. Nastasie, junto a la cama, sostenía la vela. Por pudor, la señora permanecía de cara a la pared y dejaba ver la espalda. La carta, cerrada con un pequeño sello de cera azul, rogaba al señor Bovary que fuera inmediatamente a la granja de Les Bertaux, para recomponer una pierna rota. Pero de Toulouse a Les Bertaux hay sus 6 buenas leguas de camino, pasando por Langouby y Saint-Victor. La noche era oscura. La nueva señora Bovary temía que su marido sufriera algún percance. Decidieron, pues, que el mozo de cuadra se adelantase. Charles se pondría en camino 3 horas después, cuando saliera la luna. Enviarían un chiquillo a su encuentro para mostrarle el camino de la granja y abrirle las cercas. A eso de las 4 de la mañana, Charles, bien arropado en su capote, se puso en marcha hacia Les Bertaux. Aún adormilado por el calor del sueño, se dejaba mecer por el apacible trote de la cabalgadura. Cuando ésta se detenía por instinto ante esos hoyos rodeados de zarzas que se abren a orilla de los surcos, Charles, despertándose sobresaltado, se acordaba inmediatamente de la pierna rota y procuraba refrescar en su memoria cuanto sabía de fracturas. Había dejado de llover, empezaba a clarear el día, y en las ramas de los manzanos sin hojas se mantenían inmóviles los pájaros, cuyas pequeñas plumas erizaba la brisa fría de la mañana. La llana campiña se extendía hasta perderse de vista, y los grupos de árboles alrededor de las granjas formaban, a intervalos espaciados, manchas de un violeta oscuro sobre aquella vasta superficie gris que se fundía en el horizonte con el tono mortecino del cielo. Charles abría de vez en cuando los ojos, luego, como su mente se cansaba y le asaltaba el sueño, no tardaba en entrar en una especie de sopor en el que sus sensaciones recientes se confundían con los recuerdos, se veía a sí mismo desdoblado, estudiante y casado a la vez, acostado en su cama como hacía un rato y atravesando una sala de operados como antaño. El cálido olor de los emplastos se mezclaba en su cabeza con el olor verde del rocío, oía correr sobre su barra las anillas de hierro de las camas y dormir a su mujer. Al pasar por Basonville, al borde de una cuneta, vio a un chiquillo sentado en la yerba. ¿Es usted el médico?, preguntó el niño. Y, tras la respuesta de Charles, cogió los zuecos con las manos y echó a correr delante de él. Mientras caminaban, el oficial de salud comprendió por las palabras de su guía que el señor Roux debía de ser un agricultor de los más acomodados. Se había roto la pierna la noche anterior, cuando volvía de celebrar los Reyes en casa de un vecino. Su mujer había muerto hacía 2 años. Con él solo vivía la señorita, que le ayudaba a llevar la casa. Las rodadas fueron haciéndose más hondas. Se acercaban a Les Bertaux. El chico, colándose entonces por un agujero del seto, desapareció, reapareciendo luego al fondo del corral para abrir la cerca. El caballo resbalaba en la yerba mojada, Charles se agachaba para pasar por debajo de las ramas. Los mastines ladraban en sus casetas tirando de la cadena. Cuando entró en Les Bertaux, su caballo se espantó e hizo un extraño. Era una casa de labor de buena apariencia. En los establos, por la parte superior de las puertas abiertas, se veían gruesos caballos que comían tranquilamente en pesebres nuevos. Paralelo a las edificaciones se extendía un amplio estercolero del que ascendía el vaho, y en el que, entre las gallinas y los pavos, picoteaban 5 o 6 pavos reales, lujo de los corrales del país de Caux. El redil era largo, el granero alto, de paredes lisas como la mano. Bajo el cobertizo había 2 grandes carretas y 4 arados, con sus látigos, sus colleras y sus aparejos completos, cuyos vellones de lana azul se ensuciaban con el fino polvo que caía de los graneros. El corral iba cuesta arriba,
plantado de árboles simétricamente espaciados, y el graznido alegre de una manada de ocas resonaba cerca de la charca. Una mujer joven, con una bata de merino azul adornada con 3 volantes, salió al umbral de la casa para recibir al señor Bovary, a quien hizo pasar a la cocina, donde ardía una gran lumbre. A su alrededor hervía el desayuno de los jornaleros, en unas pequeñas ollas de desigual tamaño. En el interior de la chimenea había algunas ropas húmedas secándose. La pala, las tenazas y el pico del fuelle, todos de colosales proporciones, brillaban como acero bruñido, mientras a lo largo de las paredes se extendía una abundante batería de cocina en la que espejeaba de manera diversa la viva llama del hogar, unida a los primeros destellos del sol que entraban por los cristales. Charles subió al primer piso a ver al enfermo. Lo encontró en cama, sudando bajo las mantas y sin el gorro de dormir, que había tirado lejos. Era un hombrecillo rechoncho de 50 años, piel blanca, ojos azules, sin pelo en la parte delantera de la cabeza, y con pendientes. A su lado había, sobre una silla, una gran garrafa de aguardiente, de la que se servía de vez en cuando para darse ánimos, pero en cuanto vio al médico, su exaltación se calmó, y en vez de soltar juramentos como estaba haciendo desde hacía 12 horas, empezó a gemir débilmente. La fractura era sencilla, sin complicaciones de ninguna especie. Ni el propio Charles se hubiera atrevido a desearla más fácil. Y entonces, recordando el comportamiento de sus profesores junto a la cama de los heridos, reconfortó al paciente con toda clase de buenas palabras, caricias quirúrgicas, que son como el aceite con que se engrasan los bisturíes. A fin de disponer de unas tablillas, fueron a buscar un manojo de listones en el cobertizo de los carros. Charles eligió uno, lo partió en trozos, lo pulió con un vidrio mientras la criada rasgaba una sábana para hacer vendas y la señorita Emma trataba de coser unas almohadillas. Como tardaba mucho en encontrar el costurero, su padre se impacientó. Ella no dijo nada, pero al coser se pinchaba los dedos, que enseguida se llevaba a la boca y se los chupaba. A Charles le sorprendió la blancura de sus uñas. Eran brillantes, afiladas en la punta, más pulidas que los marfiles de Dieppe, y recortadas en forma de almendra. Pero la mano no era bonita, quizá no lo bastante pálida, y algo enjuta en las falanges, también era demasiado larga, y carecía de suaves inflexiones de las líneas en los contornos. Lo que tenía hermoso eran los ojos, aunque fueran marrones, parecían negros a causa de las pestañas, y su mirada llegaba con franqueza y con un cándido atrevimiento. Una vez hecho el vendaje, el médico fue invitado, por el propio señor Rowe, a tomar un bocado antes de irse. Charles bajó a la sala, en la planta baja. En una mesita, al pie de una gran cama con dosel forrado de indiana que representaba escenas de personajes turcos, había 2 cubiertos con vasos de plata. Se percibía un olor a lirios y a sábanas húmedas que salía del alto armario de roble situado frente a la ventana. Por el suelo, en los rincones, había sacos de trigo alineados de pie. Era lo que no había cabido en el granero contiguo, al que se subía por 3 escalones de piedra. Decorando la estancia, en el centro de la pared cuya pintura verde se desconchaba por efecto del salitre, había una cabeza de Minerva dibujada a carboncillo en un marco dorado, y que llevaba escrito al pie, en caracteres góticos, «A mi querido papá». Empezaron hablando del enfermo, luego del tiempo que hacía, de los grandes fríos, de los lobos que merodeaban de noche por la campiña. A la señorita Rouault no le gustaba lo más mínimo el campo, sobre todo ahora que tenía que encargarse casi sola de los cuidados de la granja. Como la sala estaba fresca, tiritaba al comer, dejando un poco al descubierto sus labios carnosos, que solían mordisquearse en sus momentos de silencio. Llevaba un cuello blanco, vuelto. Cada uno de los bandos negros de su pelo parecía, de lo lisos que eran, de una sola pieza. Estaban separados en medio de la cabeza por una fina raya, que se hundía ligeramente siguiendo la curva del cráneo, y, dejando ver apenas el lóbulo de la oreja, iban a recogerse por detrás en un abundante moño, con un movimiento ondulado hacia las sienes que el médico rural nunca había visto hasta entonces. Sus pómulos eran sonrosados. Llevaba, como un hombre, sujetos entre 2 botones de su blusa, unos lentes de concha. Cuando Charles, tras subir a despedirse de papá Roux, volvió a la sala antes de marcharse, la encontró de pie,
con la frente apoyada en la ventana, mirando al jardín, donde el viento había derribado los rodrigones de judías. Ella se volvió. —¿Busca algo? —preguntó. —Sí, mi fusta, por favor —contestó el médico. Y se puso a mirar sobre la cama, detrás de las puertas, debajo de las sillas, se había caído al suelo, entre los sacos y la pared. La señorita Emma la vio, se inclinó sobre los sacos de trigo. Por galantería, Charles se abalanzó hacia ella y al estirar también el brazo en la misma dirección, sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven, inclinada debajo de él. Emma se incorporó muy colorada y lo miró por encima del hombro mientras le tendía el vergajo. En vez de volver a Les Bertaux 3 días después, como había prometido, volvió el mismo día siguiente, y luego con regularidad 2 veces por semana, sin contar las visitas inesperadas que hacía de vez en cuando, como sin querer. Por lo demás, todo fue bien, la curación siguió el curso normal, y cuando al cabo de 46 días vieron al tío Ru intentando andar solo por su corral, se empezó a considerar al señor Bovary como un hombre muy capacitado. El tío Ru decía que no le habrían curado mejor los principales médicos de Yvetot o incluso de Rouen. En cuanto a Charles, en ningún momento intentó preguntarse por qué le agradaba tanto ir a Les Bertaux. De haberlo pensando, seguramente habría atribuido su celo a la gravedad del caso, o quizá al provecho que esperaba sacar. Sin embargo, era esa la razón por la que sus visitas a la granja constituían, entre las mezquinas ocupaciones de su vida, una excepción deliciosa. Esos días se levantaba temprano, partía al galope, espoleaba su montura, luego se apeaba para limpiarse los pies en la yerba y se ponía los guantes negros antes de entrar. Le gustaba verse llegando al patio, sentir contra su hombro la cerca que giraba, y el gallo que cantaba encima de la tapia, los mozos que salían a su encuentro. Le gustaban el granero y las cuadras, le gustaba Papá Ru, que le daba golpecitos en la mano y le llamaba su salvador, le gustaban los pequeños zuecos de la señorita Emma sobre las baldosas fregadas de la cocina, sus altos tacones aumentaban un poco su estatura, cuando caminaba delante de él, las suelas de madera, al levantarse deprisa, crujían con un ruido seco contra el cuero de la botina. Al irse, siempre lo acompañaba hasta el primer peldaño de la escalinata. Si aún no le habían traído el caballo, se quedaba allí con él. Como ya se habían despedido, no hablaban, el aire libre la envolvía, arremolinándole los pelillos de la nuca, o agitándole en las caderas las cintas del delantal, que revoloteaban como banderolas. Una vez, en época de deshielo, la corteza de los árboles rezumaba en el patio, la nieve se fundía sobre las techumbres de las edificaciones. Ella estaba de pie en el umbral, fue a buscar su sombrilla, la abrió. La sombrilla de seda tornasolada, traspasada por el sol, iluminaba con móviles reflejos la piel blanca de su cara. Debajo de la sombrilla sonreía en medio del tibio calor y se oían caer sobre el tenso moaré, una a una, las gotas de agua. En los primeros tiempos de las frecuentes visitas de Charles a Les Bertaux, la nueva señora Bovary no dejaba de interesarse por el enfermo, y hasta había reservado para el señor Ru una bella página blanca en el registro que llevaba por partida doble. Pero en cuanto supo que tenía una hija, se informó, y se enteró de que la señorita Ru, educada en un convento de ursulinas, había recibido, como dicen, una esmerada educación, que por lo tanto sabía bailar, geografía, dibujo, bordar y tocar el piano. Aquello fue el colmo. Así que por eso se le alegra la cara cuando va a verla, se decía, y se pone el chaleco nuevo sin importarle que pueda estropearse con la lluvia. Ah, esa mujer, esa mujer. Y la detestó por instinto. Al principio se desahogó con alusiones. Charles no las captó, luego, con reflexiones puntuales, que él dejaba pasar por miedo a la tormenta, por último, con dicterios a bocajarro, a los que él no sabía qué responder. ¿Por qué seguía yendo a Les Bertaux, si el señor Ru ya estaba curado y aquella gente aún no había pagado? Ah, es que allí había cierta persona, alguien que sabía conversar, una bordadora, una persona instruida. Eso era lo que le gustaba, necesitaba señoritas de ciudad. Y proseguía. La hija de Papá Ru, una señorita de ciudad. Vamos, hombre, pero si su abuelo era pastor, y tienen un primo que estuvo a punto de ser procesado por un mal golpe en una pelea.
No es para darse tanto pisto, ni para presumir los domingos en la iglesia con un vestido de seda, como una condesa. Y además, pobre hombre, si no llega a ser por las colzas del año pasado, se las habría visto negras para pagar los recibos atrasados. Charles dejó de volver a Les Bertaux por cansancio. Eloy se le había hecho jurar sobre su misal, después de muchos sollozos y besos, en medio de una gran explosión de amor, que no volvería. Así que obedeció, pero la audacia de su deseo protestó contra el servilismo de su comportamiento, y, por una especie de hipocresía ingenua, terminó pensando que la prohibición de verla era para el común derecho a amarla. Además, la viuda estaba flaca, tenía los dientes largos, llevaba en todo tiempo un chal negro cuyo pico le caía entre los omóplatos, su talle enjuto iba siempre embutido en unos vestidos a manera de funda, demasiado cortos, que dejaban al descubierto los tobillos, con las cintas de sus anchos zapatos trenzados cruzadas sobre sus medias grises. La madre de Charles iba de vez en cuando a verlos, pero, al cabo de unos días, la nuera parecía azuzarla contra el hijo, y entonces, como dos cuchillos, se dedicaban a escarificarle con sus reflexiones y sus advertencias. Hacía mal en comer tanto. ¿Por qué convidar siempre a un trago a cualquiera que llegaba? Qué terquedad la suya en no querer llevar ropa de franela. Ocurrió que, a comienzos de primavera, un notario de Ingouville, depositario de fondos de la viuda Dubac, embarcó con buena marea llevándose todo el dinero de su despacho. Verdad es que Eloise también poseía, además de una participación en un barco valorada en 6.000 francos, su casa de la calle Saint-Francois, pero, de toda aquella fortuna que tanto le habían cacareado, nada se había visto en el hogar salvo unos cuantos muebles y 4 trapos. Hubo que aclarar las cosas. La casa de Dieppe resultó carcomida de hipotecas hasta los cimientos, lo que había depositado en casa del notario solo Dios lo sabía, y la participación en el barco no pasó de 1.000 escudos. Así que la buena señora había mentido. Lleno de rabia, el señor Bovary padre, rompiendo una silla contra el suelo, acusó a su mujer de haber provocado la desgracia de su hijo unciéndolo a semejante penco cuyos arreos no valían un comino. Fueron a Toasts. Pidieron explicaciones. Hubo escenas. Eloise, llorando, echándose en brazos de su marido, lo conminó a defenderla de sus padres. Charles intentó hablar en su defensa. Ellos se enfadaron, y se fueron. Pero el daño ya estaba hecho. 8 días después, mientras ella estaba tendiendo la ropa en el patio, tuvo un vómito de sangre, y al día siguiente, en un momento en que Charles se había vuelto de espaldas para correr la cortina de la ventana, ella dijo, «¡Ay, Dios mío!», lanzó un suspiro y se desmayó. Estaba muerta. ¡Qué golpe! Cuando todo hubo acabado en el cementerio, Charles volvió a casa. No encontró a nadie abajo, subió al primer piso, al dormitorio, vio su vestido que seguía colgado al pie de la trasalcoba, entonces, apoyándose en el secreter, permaneció hasta la noche sumido en una dolorosa ensoñación. Después de todo, le había querido. Parte 1, 3. Una mañana, papá Rouault fue a pagar a Charles la curación de su pierna, 75 francos en monedas de 40 sous, y un pavo. Se había enterado de su desgracia, y le consoló lo mejor que pudo. «Yo sé lo que es eso», decía, dándole palmaditas en la espalda. «También yo pasé por lo mismo. Cuando perdí a mi pobre difunta, me iba a vagar por los campos para estar completamente solo, me dejaba caer al pie de un árbol, lloraba, invocaba a Dios, le decía tonterías, habría querido ser como los topos, que veían las ramas con el vientre bullendo de gusanos, en una palabra, muerto. Y cuando pensaba que, en ese momento, otros estaban con sus buenas mujercitas abrazadas a ellos, daba golpes en el suelo con el bastón, estaba casi loco, ni siquiera comía, la sola idea de ir al café, aunque no se lo crea, me daba asco. Ya ve, muy poco a poco, un día tras otro, una primavera tras un invierno y un otoño tras un verano, la cosa fue pasando brizna a brizna, migaja a migaja, y se marchó, quiero decir que fue remitiendo, porque siempre te queda algo en el fondo, como le diría, un peso, aquí, en el pecho. Pero como es la suerte que nos espera a todos,
tampoco debe uno dejarse abatir ni desear morir porque otros hayan muerto. Tiene que animarse, señor Bovary, eso pasará. Venga a vernos, sepa que mi hija piensa con frecuencia en usted, y dice que la tiene olvidada. Pronto llegará la primavera, le llevaremos a cazar conejos en el vivar, para que se distraiga un poco. Charles siguió el consejo. Volvió a Les Bertaux, encontró todo como la víspera, es decir, como hacía 5 meses. Los perales ya estaban en flor, y el bueno de Rouault, ahora de pie, iba y venía, animando la granja. Creyéndose en el deber de prodigar al médico las mayores atenciones posibles debido a su penosa situación, le rogó que no se descubriera, le habló en voz baja, como si estuviera enfermo, y hasta fingió enfadarse porque no hubieran preparado para él algo un poco más ligero que para el resto, como tarritos de nata, por ejemplo, o unas peras cocidas. Le contó historias. Charles se sorprendió a sí mismo riendo, pero al venirle de repente el recuerdo de su mujer, se ensombreció. Sirvieron el café, dejó de pensar en ella. A medida que iba acostumbrándose a vivir solo, pensó cada vez menos en ella. El nuevo atractivo de la independencia no tardó en hacerle la soledad más soportable. Ahora podía cambiar las horas de sus comidas, entrar o salir sin dar explicaciones, y, si estaba muy cansado, echarse en la cama y extenderse cuán largo era. Así que se cuidó, se mimó a sí mismo y aceptó los consuelos que le daban. Por otra parte, la muerte de su mujer no le había perjudicado en su profesión, porque durante un mes estuvieron repitiendo, pobre muchacho. ¡Qué desgracia! Su nombre se había difundido, había aumentado su clientela, y, además, iba a Les Bertaux cuando se le antojaba. Tenía una esperanza indefinida, una vaga felicidad. Cuando se cepillaba las patillas delante del espejo, su cara le parecía más agradable. Un día llegó a eso de las 3, todo el mundo estaba en el campo, entró en la cocina, pero al principio no vio a Emma, estaban cerrados los postigos. Por las rendijas de la madera, el sol prolongaba sobre las baldosas grandes líneas delgadas, que se quebraban en la esquina de los muebles y temblaban en el techo. Sobre la mesa, unas moscas trepaban por unos vasos usados, y zumbaban al ahogarse en el fondo, en los restos de sidra. La luz que bajaba por la chimenea, aterciopelando el hollín de la placa, coloreaba con un tono azulado las frías cenizas. Entre la ventana y el hogar, Emma cosía, no llevaba pañoleta y en sus hombros desnudos se veían gotitas de sudor. Según costumbre de los pueblos, le ofreció de beber. Rehusó él, ella insistió, y finalmente le propuso, riendo, tomar una copita de licor con ella. Fue, pues, a buscar en la alacena una botella de curazao, alcanzó 2 capitas, llenó una hasta el borde, apenas vertió unas gotas en la otra, y, tras brindar, se la llevó a su boca. Como estaba casi vacía, echaba hacia atrás la cabeza para beber, y así, con los labios fruncidos y el cuello estirado, reía al no sentir el licor, mientras la punta de su lengua, pasando entre sus finos dientes, lamía despacito el fondo de la copa. Volvió a sentarse y reanudó su labor, una media de algodón blanco que estaba surciendo. Trabajaba con la frente inclinada, no hablaba, Charles tampoco. El aire, que pasaba por debajo de la puerta, empujaba un poco de polvo sobre las baldosas, él lo miraba arrastrarse, y solo oía el latido interior de su cabeza y el lejano cacareo de una gallina que acababa de poner en el corral. De vez en cuando, Emma se refrescaba las mejillas aplicándose en ellas la palma de las manos, que luego volvía a enfriar en la bola de hierro de los grandes morillos. Se quejó de sufrir mareos desde el comienzo de la estación, preguntó si unos baños de mar le sentarían bien, se puso a hablar del convento, Charles de su colegio, las frases les vinieron solas. Subieron a su cuarto. Le enseñó sus antiguos cuadernos de música, los libritos que le habían dado como premio y las coronas de hojas de roble, abandonadas en el fondo de un armario. También le habló de su madre, del cementerio, y hasta le enseñó en el jardín el arriate donde cortaba las flores cada primer viernes de mes para ir a ponerlas sobre su tumba. Pero el jardinero que tenían no entendía nada de flores, era tan malo el servicio. Le habría gustado, aunque solo fuera en invierno, vivir en la ciudad, pese a que los largos días del buen tiempo quizá hicieran el campo más aburrido todavía en verano, y, según lo que dijera, su voz era clara,
aguda o lánguida, de repente, arrastraba modulaciones que acababan casi en murmullos cuando hablaba consigo misma, unas veces alegre, abriendo unos ojos ingenuos, luego, con los párpados entornados, anegada de hastío la mirada, errante el pensamiento. Al anochecer, camino ya de vuelta, Charles se repitió una tras otra las frases que ella le había dicho, tratando de recordarlas, de completar su sentido, para imaginarse la porción de existencia que ella había vivido en la época en que no la conocía. Pero nunca pudo verla en su pensamiento de modo distinto a como la viera la primera vez, o tal como acababa de dejarla hacía un momento. Luego se preguntó qué sería de ella, si se casaría, y con quién. Ay, Papá Roux era muy rico, y ella, tan hermosa. Pero la figura de Emma reaparecía una y otra vez ante sus ojos, y algo monótono parecido al zumbido de una peonza resonaba en sus oídos. ¿Y si a pesar de todo te casaras? ¿Y si te casaras? Aquella noche no pudo dormir, tenía un nudo en la garganta, y sed. Se levantó para ir a beber agua de la jarra y abrió la ventana. El cielo estaba tachonado de estrellas, soplaba un viento cálido, unos perros ladraban a lo lejos. Volvió la cabeza hacia Les Bertaux. Pensando que, después de todo, no arriesgaba nada, Charles se prometió que haría la petición cuando la oportunidad se presentase, pero cada vez que se presentó, el miedo a no encontrar las palabras adecuadas le sellaba los labios. A Papá Roux no le habría molestado que le librasen de su hija, que no le servía de gran cosa en la casa. En su fuero interno la disculpaba reconociendo que era demasiado inteligente para la agricultura, oficio maldito del cielo, ya que con él nunca se hacía nadie millonario. Lejos de haber hecho fortuna, el buen hombre perdía dinero todos los años, pues si se movía bien en los mercados y le gustaban las marrullerías del oficio, en cambio la labranza propiamente dicha, junto con el gobierno interno de la granja, le convenía menos que a nadie. Se resistía a sacarse las manos de los bolsillos y no escatimaba gastos en todo lo relativo a su vida, porque quería comer bien, no pasar frío y dormir en buena cama. Le gustaban la sidra fuerte, las piernas de cordero poco hechas, los glorias muy batidos. Hacía sus comidas en la cocina, solo, delante de la lumbre, en una mesita que le traían ya servida, como en las comedias. Así pues, cuando se dio cuenta de que a Charles se le ponían coloradas las mejillas cerca de su hija, lo cual significaba que el día menos pensando se la pediría en matrimonio, empezó a rumiar todo el asunto. Lo encontraba un poco insignificante, y no era el yerno que hubiera deseado, pero se le tenía por hombre formal, ahorrador, muy instruido, y seguramente no discutiría mucho la dote. Y como Papá Roux se veía obligado a vender 22 acres de su hacienda porque debía mucho al albañil, mucho al guarnicionero, y el árbol del lagar había que arreglarlo, se dijo, si me la pide, se la doy. Por San Miguel, Charles fue a pasar 3 días a Les Bertaux. La última jornada había transcurrido como las anteriores, aplazando la declaración cada cuarto de hora. Papá Roux lo acompañó al marcharse, iban por una cañada, estaban a punto de separarse, era el momento. Charles se dio de plazo hasta la esquina del seto, y por fin, cuando lo rebasaron, murmuró: «Señor Roux, quisiera decirle algo». Se detuvieron. Charles callaba. «Pero hable usted». «¿Cree que no me figuro lo que es?», dijo Papá Roux riendo suavemente. Papá Roux, balbuceó Charles. «Pero si no deseo otra cosa», continuó el granjero. «Aunque seguramente la pequeña piense como yo, con todo, habrá que consultar su parecer». «Bueno, aléjese un poco, yo regreso a casa». «Si es que sí, óigame bien, no hace falta que vuelva, a causa de la gente, y además eso le intimidaría demasiado. Pero para que usted no se consuma de impaciencia, abriré de par en par el postigo de la ventana contra la pared, podrá verlo por la parte de atrás, asomándose por encima del seto». Y se alejó. Charles ató el caballo a un árbol. Corrió a postarse en el sendero, aguardó. Transcurrió media hora, luego contó 19 minutos en su reloj. De pronto se oyó un golpe contra la pared, el postigo se había abierto, el gancho todavía temblaba. Al día siguiente, a las 9, ya estaba en la granja. Emma se sonrojó al verlo entrar,
aunque por recato se esforzó por sonreír un poco. Papá Ruou abrazó a su futuro yerno. Se pusieron a hablar de los asuntos de dinero, pero tenían bastante tiempo por delante, ya que la boda no podía celebrarse, por decoro, mientras durase el duelo de Charles, es decir, hacia la primavera del año siguiente. En esa espera transcurrió el invierno. La señorita Ruou se ocupó de su ajuar. Una parte la encargó en Rouen, y ella misma se hizo camisones y gorros de noche, con patrones de moda que pidió prestados. En las visitas que Charles hacía a la granja, se hablaba de los preparativos de la boda, se preguntaban en qué parte de la granja darían el banquete, calculaban el número de platos que se necesitarían y que entre meses iban a servirse. Emma, en cambio, habría deseado casarse a medianoche, a la luz de las antorchas, pero papá Ruou no comprendió en absoluto esa idea. Hubo, pues, una boda a la que acudieron 43 invitados, pasaron 16 horas a la mesa, volvieron a empezar al día siguiente y algo más los días sucesivos. Parte 1, 4. Los invitados llegaron temprano, en carruajes, en carricoches de un caballo, en charavanes de 2 ruedas, en viejos cabriolés sin capota, en jardineras con cortinillas de cuero, y los jóvenes de los pueblos más cercanos en carretas donde permanecían de pie, en fila, con las manos apoyadas en los adrales para no caerse, porque iban al trote y con fuertes sacudidas. Vinieron de 10 leguas a la redonda, de Goderville, de Normanby y de Queigny. Habían invitado a todos los parientes de las 2 familias, se habían reconciliado con los amigos con los que estaban reñidos, habían escrito a conocidos perdidos de vista hacía mucho tiempo. De vez en cuando se oían latigazos detrás del seto, enseguida se abría la cerca, era un carricoche que entraba. Llegaba al galope hasta el primer peldaño de la escalinata, ahí se detenía en seco y descargaba a su gente, que se apeaba por todos los lados frotándose las rodillas y estirando los brazos. Las señoras, con gorro, venían ataviadas a la moda de la ciudad, con leontinas de oro, esclavinas con las puntas cruzadas en la cintura, o pequeños chales de colores sujetos en la espalda con un alfiler y que les dejaban el cuello al descubierto por detrás. Los chiquillos, vestidos igual que sus papás, parecían incómodos en sus trajes nuevos, muchos, incluso, estrenaron ese día el primer par de botas de su vida, y a su lado, sin decir palabra, con el vestido blanco de su primera comunión alargado para la circunstancia, se veía alguna crecida muchachita de 14 o 16 años, seguramente su prima o su hermana mayor, coloradota, aturdida, con el pelo untado de pomada de rosas, y con mucho miedo a ensuciarse los guantes. Como no había suficientes mozos de cuadra para desenganchar todos los carruajes, los señores se remangaban y se ponían ellos mismos a la faena. Según la distinta posición social, iban de frac, de levita, de chaqueta o de casaca, buenos fracs, rodeados de toda la consideración de una familia, y que solo salían del armario en las grandes solemnidades, levitas de grandes faldones que flotaban al viento, de cuello cilíndrico y bolsillos amplios como sacos, chaquetas de recio paño que en la vida diaria iban acompañadas de alguna gorra con la visera ribeteada de cobre, casacas muy cortas, con 2 botones en la espalda tan juntos como un par de ojos, y cuyos faldones parecían haber sido cortados de un solo tajo por el hacha del carpintero. E incluso algunos, aunque estos, por supuesto, comerían al final de la mesa, llevaban blusas de ceremonia, es decir, con el cuello cayendo sobre los hombros, la espalda fruncida en pequeños pliegues y el talle ceñido muy abajo por un cinturón cosido. Y las camisas se abombaban sobre los pechos como corazas. Todos llevaban el pelo recién cortado, con las orejas separadas de la cabeza, bien afeitados, y algunos que se habían levantado antes del alba, como no veían bien al afeitarse, se habían hecho cortes diagonales debajo de la nariz, o, a lo largo de las mandíbulas, raspaduras de epidermis del tamaño de escudos de 3 francos y que habían enrojecido el aire fresco del camino, veteando un poco de placas rosadas todas aquellas anchas caras blancas y satisfechas. Como el ayuntamiento se encontraba a una media legua de la granja, fueron a pie y regresaron de la misma manera una vez concluida la ceremonia en la iglesia. La comitiva, compacta al principio como una sola cinta de color que ondeara por el campo, siguiendo el estrecho sendero que serpenteaba entre los verdes trigos, no tardó en estirarse y fue cortándose en diferentes grupos que se rezagaban charlando. Delante iba el músico con su violín empenachado de cintas en la concha, le seguían los novios,
los parientes, los amigos sin ningún orden, y los niños, que se rezagaban entretenidos en arrancar las campanillas de los tallos de avena o peleándose cuando nadie los veía. El vestido de Emma, demasiado largo, le arrastraba un poco, de vez en cuando se paraba para recogérselo, y entonces, delicadamente, le quitaba con sus dedos enguantados los yerbajos y los pequeños pinchos de los cardos, mientras Charles, mano sobre mano, esperaba a que acabase. Paparou, con un sombrero nuevo de seda en la cabeza, y con las bocamangas de su frac negro cubriéndole las manos hasta las uñas, daba el brazo a la señora Bovary madre. En cuanto al señor Bovary padre, que en el fondo despreciaba a toda aquella gente, había venido simplemente con una levita de corte militar y una sola fila de botones, y prodigaba piropos de taberna a una joven campesina rubia, que, sin saber qué responder, saludaba y se ponía colorada. Los demás invitados de la boda hablaban de sus asuntos o se burlaban unos de otros por la espalda, incitándose de antemano a la bulla, y, aplicando el oído, podía oírse el chinchín del violinista, que seguía tocando en pleno campo. Cuando se daba cuenta de que la gente se había quedado atrás, se detenía para tomar aliento, frotaba cuidadosamente con colofonia su arco para que las cuerdas chirriasen mejor, y enseguida reemprendía la marcha, subiendo y bajando sucesivamente el mástil del violín para marcar bien el compás. El ruido del instrumento espantaba de lejos a los pajarillos. Habían puesto la mesa bajo el cobertizo de los carros. Sobre ella había 4 lomos, 6 pepitorias de pollo, ternera guisada, 3 piernas de cordero y en el centro, un hermoso lechón asado flanqueado por 4 morcillas con acederas. En los extremos se alzaban garrafas de aguardiente. La sidra dulce en botella soltaba su espesa espuma alrededor de los tapones, y todos los vasos ya estaban llenos de vino hasta los bordes. Grandes fuentes de natillas, que temblaban por sí solas al menor choque de la mesa, presentaban, dibujadas en su lisa superficie, las iniciales de los recién casados con arabescos de peladillas. Para las tortadas y los guirlaches habían ido a buscar un pastelero a Ibetot, quien, por ser nuevo en la comarca, había trabajado con esmero, y, a los postres, él mismo sacó una obra de repostería de varios pisos que provocó exclamaciones de sorpresa. Para empezar, en la base había un cuadrado de cartón azul que representaba un templo con sus pórticos, columnatas y, todo alrededor, estatuillas de estuco en hornacinas consteladas por estrellas de papel dorado. Luego, en el segundo piso se alzaba un torreón de bizcocho de Saboya, rodeado de pequeñas fortificaciones de angélica, almendras, uvas pasas, gajos de naranja, y por último, sobre la plataforma superior, que era una pradera verde donde había rocas con lagos de mermelada y barcos de cáscaras de avellanas, se veía un amorcillo balanceándose en un columpio de chocolate cuyos 2 soportes remataban sendos capullos de rosa naturales, a modo de bolas, en la cima. Estuvieron comiendo hasta la noche. Cuando se cansaban de estar sentados, iban a dar una vuelta por los corrales o jugaban una partida de chito en el granero, luego volvían a la mesa. Hacia el final, algunos se quedaron dormidos allí mismo y roncaron. Pero, cuando llegó la hora del café, todo se reanimó, empezaron entonces las canciones, se hicieron exhibiciones de fuerza, levantaban pesos, pasaban por debajo de sus pulgares, intentaban cargar las carretas sobre los hombros, decían chocarrerías, abrazaban a las señoras. Por la noche, en el momento de partir, los caballos, atiborrados de avena hasta los hollares, se resistieron a entrar en los varales, daban coces, se encabritaban, rompían los arreos, los amos blasfemaban o reían, y durante toda la noche, a la luz de la luna, por los caminos de la comarca hubo carricoches desbocados que corrían a galope tendido, dando brincos en las regueras, saltando sobre los metros cúbicos de guijarros, pegándose a los taludes, con mujeres que se asomaban a la portezuela para empuñar las riendas. Los que se quedaron en Les Bertaux pasaron la noche bebiendo en la cocina. Los niños se habían dormido debajo de los bancos. La novia había suplicado a su padre que le evitaran las bromas de costumbre. Pese a ello, un pescadero primo suyo, que incluso había llevado como regalo de bodas un par de lenguados, empezaba a soplar agua con la boca por el ojo de la cerradura cuando Paparou llegó justo a tiempo de impedírselo, y le explicó que la respetable posición de su yerno no permitía tales inconveniencias. Con todo, el primo no cedió fácilmente a estas razones.
En su fuero interno acusó a Papá Noé de ser orgulloso, y fue a reunirse en un rincón con otros 4 o 5 invitados que, por haberles tocado casualmente en la mesa varias veces seguidas los peores trozos de carne, también pensaban que los habían recibido mal, murmuraban del anfitrión y con palabras encubiertas deseaban su ruina. La señora Bovary madre no había abierto la boca en toda la jornada. Nadie le había consultado ni sobre el traje de la nuera ni sobre los preparativos del festín. Se retiró temprano. Su marido, en vez de irse con ella, mandó a buscar puros a Saint-Victor y fumó hasta el amanecer, mientras bebía grogs de Kirch, brebaje desconocido para toda aquella gente, y que para él supuso la causa de una consideración todavía mayor. Charles no era de temperamento gracioso, no había brillado en la boda. Respondió con escaso ingenio a las pullas, retruécanos, palabras de doble sentido, cumplidos y alusiones picantes que se creyeron en la obligación de soltarle desde la sopa. Al día siguiente, en cambio, parecía otro hombre. Era más bien a él a quien se hubiera tomado por la Virgen de la víspera, mientras que la novia no dejaba traslucir nada que permitiese adivinar algo. Los más maliciosos no sabían qué decirle, y la miraban, cuando pasaba a su lado, presas de la más viva tensión de ánimo. Pero Charles no disimulaba en absoluto. La llamaba mi mujer, la tuteaba, preguntaba por ella a todo el mundo, la buscaba por todas partes y a menudo se la llevaba a los corrales, donde de lejos, entre los árboles, se le podía ver pasándole el brazo por la cintura y seguir caminando a medias inclinado sobre ella, aplastándole con la cabeza el camisolín del corpiño. 2 días después de la boda, los esposos se fueron, debido a sus enfermos. Charles no podía estar ausente por más tiempo. Papá Noé mandó llevarlos en su carricoche y él mismo los acompañó hasta Vassonville. Allí abrazó a su hija por última vez, se apeó y emprendió la vuelta. Cuando llevaban dados unos 100 pasos, se detuvo, y al ver alejarse el carricoche, con las ruedas girando en medio del polvo, dejó escapar un profundo suspiro. Luego se acordó de su propia boda, de los tiempos pasados, del primer embarazo de su mujer. También él estaba muy feliz el día en que la había sacado de casa de su padre para llevarla a la suya, cuando los dos iban en el mismo caballo, ella a la grupa, trotando sobre la nieve, pues era por Navidad y el campo estaba todo blanco, ella lo agarraba con un brazo, y del otro colgaba su cesta, el viento agitaba los largos encajes de su tocado del país de Caux, que a veces pasaban por delante de su boca, y, cuando volvía la cabeza, veía a su lado, sobre su hombro, aquella carita sonrosada que le sonreía en silencio, bajo la chapa dorada de su gorro. Para calentarse los dedos, de vez en cuando se los metía a él en el pecho. Qué viejo era todo aquello. Su hija tendría ahora 30 años. Miró entonces hacia atrás, no vio nada en el camino. Se sintió triste como una casa sin muebles, y, al mezclarse los recuerdos tiernos con las negras ideas de su cerebro nublado por los vapores de la juerga, por un momento le dieron ganas de ir a dar un paseo por el lado de la iglesia. Pero por miedo a que le entristeciera todavía más aquella vista, volvió derecho a casa. Charles y su mujer llegaron a Tours a eso de las 6. Los vecinos se asomaron a las ventanas para ver a la nueva mujer de su médico. La vieja criada se presentó, la saludó, se disculpó por no tener lista la cena e invitó a la señora a que, mientras la preparaba, conociera la casa.